seres humanos en el planeta y cada vez somos más seres urbanos. Las personas que vivían en el campo rápidamente están migrando a las ciudades y eso pone un problema, porque al mismo tiempo, en un escenario de crisis climática, necesitamos más bosques que nos ayuden a soportar todos estos cambios que estamos viviendo. Entonces, más personas en ciudades y más necesidad de espacios verdes. Necesitamos combinar todo, necesitamos crear ciudades con bosques adentro. Una roca, cuando se meteoriza, esa roca comienza a generar iones que se liberan y hacen parte del suelo. Sobre una roca puede vivir, por ejemplo, líquenes. Bajo una roca pueden vivir, por ejemplo, una gran cantidad de organismos. Entonces, una roca hace parte del bosque urbano. Por eso, todo elemento que hace parte del ambiente en una ciudad hace parte de un bosque urbano. Nosotros mismos, como la especie que lo habita, hacemos parte del bosque urbano. El portal de los consultores de sostenibilidad esambiental.com dice que el concepto de bosque urbano surge a finales del siglo XX, haciendo referencia a aquellas zonas verdes que crecen en las ciudades y que son capaces de brindar a sus habitantes múltiples servicios ecosistémicos. En las ciudades, todas las manifestaciones de la naturaleza son importantes, desde nosotras mismas, o sea, quienes estamos viendo este programa, ustedes son importantes, sus familias son importantes, sus vecinos son importantes, toda la comunidad es importante, igual que las otras especies que también existen aquí. Entonces, tengamos o no un gran árbol cerca, una sola plantica que ustedes tengan en su casa es de verdad muy importante. Y creo que aprender a relacionarnos con esos otros seres es vital para alimentar nuestra calidad de vida. Acaricien las hojas de las plantas, acaricien el tronco, quédense un momento observando las formas, los colores. Esa conexión con la naturaleza es vital y de hecho está muy metida dentro de nuestro ADN. La naturaleza nos tranquiliza, nos calma. Hay quienes van al médico por temas de ansiedad y depresión y en países de Europa y Estados Unidos, también acá en nuestra región está sucediendo que los mandan a hacerse baños de naturaleza porque estamos tan conectados con esos lugares bien conservados, con esa salud planetaria, que cuando estamos en un lugar donde la naturaleza tiene vigor, también nosotros por dentro sentimos esa vitalidad. Silvicultura urbana. La silvicultura urbana tiene como objetivo el cultivo y la ordenación de árboles y recursos naturales relacionados. La idea es aprovechar el potencial que estos pueden aportar al bienestar de la población urbana, tanto desde el punto de vista fisiológico como sociológico y económico. Además, los bosques urbanos son necesarios e indispensables en la lucha contra el cambio climático. Estamos contribuyendo, estamos disminuyendo islas de calor, seguramente también contribuyendo a mitigar ciertas variables relacionadas con calentamiento, con material particulado, con islas de calor, pero eso no es ni de una institución, ni mucho menos de 4 o 5 hectáreas de zonas verdes en un valle de Aburrá que es muy amplio y que tiene muchas particularidades, sobre todo geomorfológicas y topográficas. Cuando tú te vas a los ecosistemas poco transformados,
el suelo permanece permeable. El agua en un aguacero cae, tiene interacción con un árbol, baja por la epífita, se almacena en la bromelia, llega al suelo y en ese suelo la gota de agua ingresa y alimenta los acuíferos. En un suelo urbano normalmente nos hemos exagerado en pavimentar y generar muchas superficies duras, es decir, en disminuir la función del suelo. Entonces, cuando nosotros pavimentamos un suelo, o no solo lo pavimentamos, sino que lo compactamos, el suelo está perdiendo su función ecológica. ¿Cómo podemos recuperar esa función ecológica? Pareciera paradójico, pero gran parte de recuperar la función paradójica es levantando el cemento, retirando primero el cemento y luego comenzando a incorporar elementos de los ecosistemas como especies pioneras, árboles que van a llegar con sus raíces a descompactar ese suelo, a que sea un poco más poroso, y también cuando comiencen a llegar esos árboles, pues ya van a comenzar a llegar microorganismos, va a comenzar a almacenarse un poco más de humedad, y si ya tenemos árboles, pues comenzamos a tener otros elementos como epífitas, hemipífitas, y restaurar esas funciones de los ecosistemas como lo es la función del suelo. Entonces, entre menos impermeabilicemos y menos compactemos nuestros suelos, más preparados podemos estar para los eventos climáticos en el contexto del cambio climático que estamos viviendo en este momento. La ciudad de Medellín, en Colombia, tiene una particularidad y es que es un valle que está rodeado completamente por montañas. Entonces, aquí podemos ver en pequeña escala lo que está sucediendo a nivel planetario. Cada vez somos más personas acaparando un espacio que es limitado y estamos cada vez acabando con esos lugares naturales que nos generan bienestar. Entonces, en la medida en la que no hay un equilibrio entre esos lugares bien conservados y los lugares donde los humanos vivimos, se genera todo lo que ya conocemos, y son las islas de calor, es el tema de la contaminación en el aire, es el tema de las inundaciones, porque como estamos generando pisos que son impermeables, no estamos permitiendo que la naturaleza haga su magia, que es justamente retener el agua en exceso y poquito a poco irla entregando a los acuíferos, sino que dejamos esta superficie permeable y se acumula en las canalizaciones que no son suficientes, y entonces tenemos todas las inundaciones que incluso en nuestra ciudad han llegado a terminar con vidas humanas. Entonces, en la medida en la que no dejamos que la naturaleza haga su magia y creemos que tener muchos espacios solamente para los humanos nos da bienestar, estamos haciendo todo lo contrario y estamos poniendo en riesgo nuestro futuro. Pero no basta solo con cuidar y aumentar los bosques urbanos. El crecimiento desmedido de las urbes en Latinoamérica está ejerciendo una enorme presión sobre los ecosistemas que proveen sobre todo el agua a estas grandes masas poblacionales. Yo creo que tenemos que comenzar a preguntarnos es por qué hemos perdido esas funciones, qué hemos hecho para que se pierdan esas funciones ecosistémicas, y la primera razón de ella es porque estamos demandando recursos de esos ecosistemas, lo cual lleva a que desaparezcan ecosistemas, o estamos demandando recursos de esos ecosistemas, lo cual hace que perdamos la integralidad de los ecosistemas, es decir, que los ecosistemas comiencen a perder elementos, que se degraden esos ecosistemas. La clave está allí, demandamos recursos.
¿qué tantos recursos estamos demandando? Es normal que un organismo, una especie, demande organismos a sus ecosistemas. Ahora no es normal, o lo tenemos que plantear nosotros, en qué magnitud lo estamos haciendo. Es decir, qué tanto consumimos, o el consumismo que estamos haciendo nosotros en las grandes urbes, que lleva a una gran demanda de recursos. Las raíces de las plantas funcionan como unas esponjas que ayudan a retener el exceso de agua que podría generar inundaciones. Además, son como un entramado que hace que el suelo se mantenga firme, evitando así que haya erosión. Y como si eso fuera poco, de las plantas también recibimos la sombra. De las plantas recibimos alimentos, qué rico mango, qué rico ciruelas, qué rico todas las cositas que podemos ir comiendo en las ciudades. Y no solamente nosotros, sino las especies que viven ahí, que nos proveen mucho bienestar. Escuchar los pajaritos por la mañana, ver una mariposita por ahí revoloteando, las lagartijas y todo el ecosistema que se genera dentro de las ciudades también tiene muchísimo que ver con nuestro bienestar. Si te preguntas cada vez qué consumes, cuánto consumes, de dónde viene de lo que consumes, y si disminuyes ese consumo, ahí ya estás haciendo un primer aporte impresionante para que esos ecosistemas se puedan restaurar. Desde la academia se han hecho y se siguen haciendo, se siguen investigando, implementando algo muy bonito que se llama la conservación y la restauración de los ecosistemas. Entonces la primera clave es disminuya el consumo de los recursos, el consumismo, para no perder ecosistemas. Y si ya perdemos, restaurarlos. Ahora, antes de restaurarlos es conservémoslos. En un escenario de crisis climática en donde tenemos un exceso de gases de efecto invernadero, que los árboles básicamente lo que hacen es comer, tenemos en ellos la tecnología más sofisticada que podamos imaginar para solucionar este problema. Pero al mismo tiempo, entonces, somos cada vez más seres humanos que viven en las ciudades, no podemos hacernos los locos y pensar que vamos a construir ciudades del futuro sin árboles que nos ayudan precisamente a controlar esas problemáticas que trae la forma de vida que tenemos actualmente. Y por eso me parece que las ciudades deberían tener espacios decididamente diseñados para que existan los bosques urbanos. Y digo bosques y no solamente árboles, porque es que la naturaleza necesita de la diversidad. Necesitamos de los que son altos y nos dan sombra y nos dan frutos, pero también de los que son bajitos, en donde viven muchas otras especies que hacen que todo ese entramado de la vida realmente funcione. Teniendo en cuenta estos conceptos, es importante preguntarnos, ¿qué es una ciudad sostenible? Según el portal argentina.gov.ar, una ciudad sostenible es una ciudad resiliente a los impactos adversos del cambio climático que identifica y reduce las vulnerabilidades de su población e incrementa la capacidad adaptativa, así como que gestiona los riesgos de desastre. Una ciudad que reduce el impacto ambiental de sus actividades y promueve modalidades de consumo y producción sostenibles y acordes con sus propias condiciones territoriales, geográficas, sociales, económicas y culturales.
hemos perdido el vínculo de muchas cosas y por eso a veces es tan difícil pensar que la impermeabilización de un suelo tenga que ver conmigo. Vuelvo al ejemplo del árbol con epífitas y árbol sin epífitas. Cuando tú tienes un árbol sin epífitas, cae un aguacero. La gota de agua comienza a bajar y baja tan rápido porque no tiene epífitas que llega muy rápido al suelo. Y si ese suelo a su vez está impermeabilizado, la gota de agua no va a percolar ni infiltrar en el suelo, sino que rápidamente va a ir a una quebrada. Y si esa quebrada a su vez está canalizada, va a ir mucho más rápido al río. Y si ese río está a su vez impermeabilizado y canalizado, pues vamos a tener inundaciones. Y pues ya sabemos las repercusiones que tienen las inundaciones, por ejemplo, en el riesgo hacia deslizamientos de casas que estén hacia los lados. El problema de las inundaciones que traen la producción agrícola. Una inundación en un cultivo donde no se espere lleva pérdidas económicas y por la ley de la oferta y la demanda, si hay una pérdida en la producción, hay una disminución en la oferta, pero muy alta demanda está influyendo directamente, por ejemplo, en tu bolsillo, en el poder adquisitivo que vas a tener para poder comprar tus alimentos. Entonces por eso es que las funciones ecosistémicas se vuelven primordiales para el bienestar comunitario. Hay un concepto muy interesante y es el del uso sostenible de la biodiversidad. Nosotros hacemos parte de la naturaleza. Es muy interesante pensar cómo, por ejemplo, el producto de las acciones de las hormigas generan un hormiguero. El producto de las acciones de los árboles genera un bosque. El producto de las acciones de los seres humanos genera ciudades. No estamos aparte de la naturaleza porque justamente todo lo que nos conforma, todo lo que utilizamos viene de la naturaleza. Entonces no se trata de decir los humanos por aquí y la naturaleza por allá porque es que somos lo mismo, sino que podamos entender y respetar esos ciclos de la naturaleza. Y entonces este uso sostenible de la biodiversidad justamente nos cuenta cómo debemos aprovechar lo que la naturaleza nos brinda de una manera y a un ritmo que permitamos su regeneración. Porque es que lo que estamos haciendo actualmente es que estamos sacando tan rápido y de una manera tan despiadada muchas veces lo que la naturaleza tiene ahí que no permitimos que se regenere. Entonces creemos que por la abundancia que logramos de momento estamos generando bienestar, pero no es así siempre porque a futuro nos estamos privando de que la naturaleza pueda regenerarlo y a futuro entonces no vamos a tener esos bienes que nos gustan tanto. Me di cuenta que una de las grandes problemáticas ambientales que tenemos o la problemática ambiental que tenemos en gran medida se debe a que nosotros como especie hemos perdido el vínculo con gran parte de los elementos naturales o de los ecosistemas. Recuperemos ese vínculo. Si tú te sientas a comerte un plato con lentejas, plátano, si conoces por lo menos cómo se llama la planta de la lenteja, si conoces cómo es la flor de la planta de la lenteja, de lo que comemos. Necesitamos recuperar el vínculo incluso de lo que comemos. Desde 1970 hemos perdido, escuchen este dato, el 94% de la biodiversidad que tenemos. Eso es un lapso de unos 50 años, es un tiempo muy corto para la historia de la Tierra, incluso muy corto para la historia de la humanidad. Entonces, de nuevo, las ciudades que cada vez contienen a más personas, deberían también cada vez contener más bosques para que no tengamos que competir entre humanos o espacios naturales, sino poder juntar ambas cosas y poder entonces pensar que a futuro
de verdad hay esperanza. Si recuperamos ese vínculo, creo que vamos a estar solucionando gran parte de la problemática ambiental, porque vamos a generar conocimiento acerca de esos ecosistemas y la importancia de ello. Y cuando actuamos con conocimiento, actuamos con ciencia. Yo pensaría que lo que hay que hacer de verdad, en primer lugar, es de manera consciente ir a un bosque, ir a meternos a un río, ir a tener una sensación de esas bonitas que se tienen en los espacios naturales, porque en la medida en la que primero estemos conectados desde las emociones, luego va a ser mucho más fácil actuar. Nosotros somos seres que actuamos muchísimo más por lo que sentimos que por lo que pensamos, pero tristemente este ritmo de vida actual nos tiene tan concentrados en la mente que nos ha hecho olvidar de dónde venimos. Sin duda, cada granito de arena que se ponga, y sabemos que hay muchas personas, entidades e instituciones trabajando, va a aportar. Hoy Medellín se ve bastante verde. No obstante, es necesario seguir trabajando, no bajar la guardia. El proceso urbanístico sigue incrementando, pero a la par con la política de crecimiento urbano también debe estar la política verde, la política del bosque urbano, y en eso Medellín podría atreverme a decir que no estamos tan quedados. Yo creo que vamos bien, aunque falte. Hay que resaltar lo positivo y siempre atentos a ver cómo se aporta, cómo se contribuye, y creo que hoy ya podemos decir que sí estamos contribuyendo también desde acá. Hay un artículo muy bonito acerca del Valle de Aburrá como agujero negro de biodiversidad, es decir, como todos los que vivimos aquí demandamos tantos recursos que destruimos funciones ecosistémicas en ecosistemas lejanos. Ese entramado de la vida es la naturaleza, y por eso definir exactamente qué es la naturaleza para mí es casi que imposible, pero es todo. Yo soy el oso andino, tanto como soy un líquen, tanto como soy ustedes, y bueno, todo esto es una sola cosa que debemos respetar y amar, tanto como debemos respetar y amarnos a nosotros mismos.